Veo el enfoque que le han dado con el tema de la seguridad vial. Hay varios puntos que no lo están dejando, nada más están hablando de un chaleco reflectivo, están hablando del casco, pero no están hablando de protección, seguridad en el cuerpo, ya sea rodilleras, guantes. Y me habría gustado ver el tema de seguridad ciudadana, que no lo estamos tocando. Quisiera invitarlo al coronel Vela, que nos sea la puerta de enlace, para poder tener una reunión con Seguridad Ciudadana, con el Ministerio del Interior. Nosotros acá creo que todos estaríamos interesados en participar y tener una mesa de diálogo como la que estamos haciendo acá con el tema de seguridad vial. No sé si estará en su potestad, señores, el coronel Vela, para hacer esa puerta de enlace, para tener esa reunión con ellos. Que tenemos soluciones, tenemos propuestas, sugerencias y tener una conversación como la que estamos teniendo ahora. Coronel, usted sabe muy bien que acá en todo estos tema del motociclismo y con todo este tema de inseguridad, los más afectados somos nosotros. Al año se roban casi 5.000 motocicletas a nivel nacional y ya sabemos dónde paran estas motocicletas. Por eso es que nuestra incomodidad y nuestro rechazo total a usar el tema del chaleco. Vamos a ser los más perjudicados. ¿Por qué? Porque el delincuente siempre va a ver la manera de delinquir y de robar. Yo creo que acá lo más sano y lo más justo para todo el gremio de motociclistas, como acá mismo lo dice en el artículo 5, dice el uso de implementos de seguridad e identificación de vehículos menores. No habla el tema de la inseguridad, que esto podríamos tenerlo a nuestro favor para que de una vez se elimine el tema de los chalecos, porque supuestamente el chaleco se está dando por un tema de inseguridad que más que por seguridad hacia nosotros. Ahí sería una buena opción para ya terminar con el tema del chaleco, no seguir dando vueltas más, y que ustedes como ministerio nos puedan ayudar en ese sentido, porque ustedes ya han escuchado la voz del pueblo y como dice el dicho, la voz del pueblo es la voz la que se tiene que escuchar. Hace un momento se hablaba sobre el tema de siniestralidad de motocicletas, que va a venir en incremento. Si el parque automotor de motocicletas ha aumentado, la proporción también tendría que aumentar. No se está tomando en cuenta aquí que nosotros, acá en Lima por lo menos, somos quienes pagamos el SOAT más caro, no solo del Perú, de toda América. Se nos quieren vulnerar todos los derechos, aparte de que somos quienes pagamos un SOAT muy elevado, desproporcionado. No se ha mencionado, por ejemplo, el número de accidentes de otros tipos de vehículos. Faltan ahí, por ejemplo, los mototaxis, no están considerados las imprudencias de otros vehículos o otros factores. Se dice, tantos accidentes en moto, tantos heridos, pero no se toma en cuenta que muchas veces, por ejemplo, el accidente donde se ha atropellado a una señorita policía, es el otro vehículo el que tiene la culpa. Sin embargo, cuando aplica el SOAT de la motocicleta. Y resulta que es una motocicleta más que tuvo un accidente. Y eso, por ejemplo, está mal. No sé si tengan como ministerio ustedes injerencia en esa parte, o quisiéramos que se considere de que ya el tema del SOAT también se tiene que reactualizar. Estamos con una ley del SOAT antiquísima, mal regulada, ¿no? Donde un auto paga 50 soles, 60 soles de SOAT, perdón la expresión, tiene derecho a atropellar a 3, 4 personas, matarlas inclusive, y bien gracias. Esa desproporción es la que también se tiene que considerar. Una norma de tránsito no va a ayudar a combatir la delincuencia. Lo mismo que esta norma que se quiere aprobar en el Congreso, de prohibición de llevar un pasajero o limitarlo, al final no va a tener ninguna consecuencia para lo que se busca. Esto es un tema ya obsoleto, ya se demostró en otros países, ya se ha llevado a cabo, lo han tenido durante años y no ha funcionado. Hacerlo aquí es simplemente demagógico. Y tengo que decirlo, cada vez que hay situaciones políticas picantes en el ambiente, resulta que el fusible siempre es el motociclista. Ahora sacamos la norma, eso pasó en el 2019, justo antes de que se cerrara el Congreso, pasó anteriormente en el 2016 también, en plena situación política muy parecida a la que tenemos en este momento. Eso es lo que a nosotros nos incomoda. Podemos participar, podemos colaborar, podemos dar ideas, por supuesto. Lo venimos haciendo siempre, pero no se nos escucha. Siempre se quiere imponer una norma para salir del paso, simplemente en el papel, y que luego al final no se va a cumplir. Se perjudica a 3 millones de personas cuando hay 200 o 300 delincuentes por ahí que día y noche entran y salen de las comisarías, y eso lo debe saber muy bien el coronel, que muy bien deberían estar ya purgando penas más severas. Cuando atrapan a un delincuente, este delincuente no es que salió hoy día, ay, me compro mi moto para robar. No es así. Ese delincuente cuando lo atrapan ya tiene 3, 4 ingresos, antecedentes por doquier. ¿Cuándo le cierran? Lamentablemente, cuando disparó, cuando mató a alguien. ¿Dónde está la lucha contra el mercado negro de armas ilegales? ¿Qué pasa con estas personas que viven y se hacen millonarias traficando con los teléfonos robados, celulares robados? De eso no se está hablando. Se está distrayendo a la gente con un tema irrelevante en perjuicio de personas decentes y no en el tema central, que debería ser la lucha contra la delincuencia, no contra el motociclista. El motociclista no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo puedo tener 2 vehículos. En la norma que quieren imponer, también se está disgregando, se está segregando a la gente, ¿no? Porque si tú tienes esta moto para acá, tú no tienes que usar el chaleco. Pero si tienes esta motito, tú sí eres potencial delincuente, tú sí lo tienes que usar. Eso también está mal, porque eso también es discriminación. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.